a las soluciones que yo os doy para el 2, que es el que... Vamos a ver el ejercicio 2, ese de ahí, y ver soluciones. Vemos primero la solución y luego la comentamos. Bueno, os doy varias, con diferentes formas. Bueno, esto sería con electroneumática. Vale, yo os he metido en la solución ahí el enunciado para poder mirarlo y poder recordar. ¿Qué secuencia hacemos aquí sin tener en cuenta? Aquí es la secuencia de 1 en 1 y sin tener en cuenta el cilindro de corte, ¿no? Que en principio en el enunciado no nos lo decía. Fijaros ya cuando le he dado a simular, las válvulas distribuidoras están puestas de tal manera que los cilindros parten de la posición extendida, esa sería la posición de reposo, porque es la posición que me da el enunciado, no por otra razón. Tal como está el enunciado, los cilindros parten de posición extendida. Le daría aquí al pulsador de marcha, vuelve el primer cilindro A, luego vuelve el B, sale el A y sale el B. Esa sería la secuencia. A menos, B menos. Vamos a hacer un zoom aquí para ver un poquitín mejor la secuencia. ¿Vale? La tenéis ahí. A menos, B menos, a más, B más. Esa es la secuencia que quiero hacer. He utilizado cilindros 5-2 y fijaros que la posición de salida las he cambiado respecto a la que normalmente tienen, ¿no? La posición de salida de esa válvula lo que hace es que el cilindro parta de la posición de extendida. Luego en el mando eléctrico. En el mando eléctrico utilizo un método similar al de las memorias en cascada, pero aplicado a electroneumática. Es decir, la marcha se la doy para la primera etapa. Yo divido la secuencia, mirad, en dos. Vamos a ponerlo aquí. Y lo explicamos con un poco más de detalle, también para que nadie se me asuste. Porque esto no sé si lo había dicho en su día. Bueno, yo tengo que hacer aquí... Un momentín que estoy arrancando el cacharro este. Parece ser que no va a querer funcionar. Ahora sí. Bueno, la tecnología hoy no está de mi lado. Las cosas no quieren funcionar. Bueno, la secuencia que ponía era A menos, B menos, A más, B más. ¿Vale? Entonces yo lo que hago para la solución electroneumática, puedo dividir la secuencia en dos. Si recordáis el tema de los grupos de señal, yo dividía la secuencia de tal manera que no se repitiese la misma letra, ¿no? Ninguno de los grupos. Y yo digo, este es el primer grupo de señal y este es el segundo grupo de señal. Vale, pues lo que hago es, este grupo de señal, lo que voy a hacer es activar un relé K1A y con este segundo grupo de señal activo otro relé K2A. Vale. Señales que intervienen en la secuencia.
para la primera señal sería el B1, ¿no? Que el cilindro esté completamente extendido y que le dé al pulsador, que vamos a ver cómo se llama, o cómo lo tengo aquí en la solución. El pulsador es S3. No sé por qué lo llame S3. Bueno, porque el enunciado lo llama S3, básicamente. Cuando están esas dos señales, arranca la secuencia. La segunda señal sería el A0, ¿no? El que me la da. Que aquí, como estoy en electricidad, pues seguramente los llamé con nombres... les puse el nombre neumático, B1, B0, A1, A0, para no liarla mucho. Venga, pues este sería el A0. El paso siguiente, que me daría el paso de grupo, sería el B0. Luego tendría, por último, el paso entre estas dos partes de la secuencia, que sería el A1. ¿Vale? Esa es la secuencia que tengo ahí. Y utilizo la misma filosofía que con las memorias en cascada. Lo que digo es que cada uno de los dos movimientos que me inician el grupo, que sería este de aquí y este de aquí, van directamente con la señal del grupo. ¿Vale? Es decir, yo tendría en el esquema de cableado, lo que haría sería algo como que el relé K1A directamente me va a conectar la electroválvula. En este caso vamos a ver cuál es, que no me la sé de memoria. Sería la Y1, que es la que hace volver el cilindro A, la de la izquierda de aquí. Mientras que el segundo grupo de señal, que sería cuando activo relé K2A, lo que me hace es que vuelva a salir el cilindro A, es decir, sería la Y2 del esquema neumático. Vale. Eso era lo mismo que hacíamos en las memorias en cascada para los primeros movimientos que iniciaban el grupo, ¿no? La primera etapa de cada grupo. En este caso, las primeras etapas del grupo son el A- y el A+. ¿Vale? Esas van directamente. Las otras dos electroválvulas, ya que tengo estas aquí, las ponemos, aunque esto se suele poner al final. Van cuando esté ese grupo con el K1A y con la condición que va a ser esta de aquí, ¿no? Cuando se dé esta condición, esta de aquí. ¿Vale? Cuando se dé esa condición para el primer grupo y cuando se dé esa condición para el segundo. Es decir, aquí tendría que poner el A0. Recordar que en estas, cuando doy el mando neumático por los dos lados, recordar que con un pulso de señal me vale. No necesito mantener el pulso, ¿no? Porque las válvulas mecánicamente tienen memoria. Si yo le doy al relé de un lado, hasta que no le dé al relé del otro, la válvula no se mueve, se queda en la posición. Distinto es cuando tengo el retorno por muelle. Pero en este ejercicio, en este caso, yo os doy la solución con válvulas, con electroválvulas en los dos lados. Vale, aquí lo que quiero hacer en la segunda etapa, lo que yo quiero hacer es volver el cilindro B, que sería la Y4, ¿no? Pues aquí tendría que poner la Y4. Y finalmente, el segundo movimiento sería salir el cilindro B, que sería con el final de carrera, que sería la 1, ¿no? Lo que hago es la electroválvula Y3. Para que quede claro, este primero de aquí sería el A-, este de aquí sería el A+, este sería el B-, y este sería el B+. Vale.
repito en un momento, grupos de señal. La primera parte de la secuencia la activo con un relé K1A, la segunda parte de la secuencia con un relé K2A. ¿Cuándo sale el cilindro A? Cuando estoy en el primer relé K1A directamente, ¿no? Porque es la primera etapa de esa parte de la secuencia. ¿Cuándo vuelve a salir el cilindro A? En la primera parte de la segunda secuencia. Por tanto, un contacto del relé K2A directo a esa electroválvula. Para las etapas que están ya en medio del grupo, que no están al principio, necesito, aparte del relé correspondiente, el final de carrera correspondiente, ¿no? El sensor correspondiente, que en este caso sería el A0 y el A1. Momento. Sí. Esto es complicado. Intentar hacer todo el chico y no sé, estoy descargado de y todo esto se lo todo una cosa no, pero nosotros enviamos en 2016 todo sin mi Yo vi el primero y Perdón, ¿eh? Bueno, seguimos, venga. Tenemos ya la parte de las electroválvulas. Ahora lo que hace falta, o lo que nos falta todavía, es activar esos dos relés. La parte de la activación de los relés viene a ser la parte que hacíamos en las memorias en cascada para activar las válvulas 5.2 que teníamos en la parte de abajo, ¿no? Pues vamos a ver cómo seguimos el esquema con los relés. Para activar cada uno de los grupos, lo que tengo que fijarme es en estos sensores que hay aquí. Vaya, esto no me va a servir. En estas señales de aquí, en esa de ahí para el primer grupo y en esta de aquí para el segundo grupo. Vale, esa va a ser la orden de marcha de cada uno de los relés. ¿Cuál va a ser la orden de paro? La orden de paro va a ser o bien el último sensor en el segundo, que va a hacer orden de paro, o bien en el cambio de secuencia el que se active el grupo siguiente, el relé siguiente. Lo podemos ver ya en la solución. Fijaros que la parte que dibujé ahora es esta de aquí. Aquí nos pasa lo que nos pasa siempre con el FluidSync, que nos pone los sensores en la posición que tienen en ese momento, en el reposo. ¿Vale? No como hacemos en electricidad, que siempre los ponemos en reposo. Aquí nos representa el reposo de la máquina. Si el cilindro... Yo paro aquí la simulación. Fijaros, vamos a pararla para verlo tal como lo dibujamos. Fijaros como el A0 es un contacto abierto, pero él me lo va a poner cerrado. ¿Vale? ¿Por qué me lo pone así? Porque en la posición de reposo, cuando yo le quito el aire, los cilindros están plegados y el A0 está presionado arriba.
Entonces él me lo dibuja cerrado, pero es abierto. Yo el que tengo que meter es abierto. Vale. Esto mosquea bastante porque llevamos casi 2 años haciéndolo, entre comillas, bien, y el programa este lo representa al revés. Fijaros como el B1, como no está accionado, sí que lo meto abierto como tengo que meterlo. Vale. No, todo abierto no. Los paros aquí, por ejemplo, hay que meterlo cerrado. Tú tienes que pensar en cuál necesitas, si el abierto o el cerrado, pero ten en cuenta que si es un A0 o un B0, él te lo va a poner al revés. En cuanto lo metas, te lo va a cambiar el contacto. Vale. Pero porque él representa eso, la máquina en reposo. De hecho, si yo doy la simulación, como los cilindros parten de extendido, se van a cambiar todos los contactos. ¿Veis cómo cambiaron todos, ¿no? En el momento en el que meto el aire, en el que empiezo la simulación. Los que son los unos se accionan y los... Vale. Bueno, la parte de... Estábamos en esta parte de la izquierda. La parte de los relés. La orden de marcha. Os decía, para la primera etapa. Esta de aquí no, S3 y B1. S3 y B1 es la orden de marcha del primer relé. Por supuesto, realimentación, porque lo que voy a dar es un pulso y necesito realimentar, necesito recordar esa pulsación. El paro es que se active la etapa siguiente, que sería el relé 2. Cuando se activa el relé 2, me para el relé 1. ¿Vale? En la segunda etapa, ¿cuándo se activa? Se activa con el B0 y el K1A. Si voy a la secuencia, es el B0 y que esté activada la primera etapa, ¿no? Cuando está activada la primera etapa y se da el B0, se activa la segunda. ¿Y qué me lo para? Me lo para el que llegue al final, ¿no? Cuando da el B1, cuando llega el B1 es que la secuencia se acabó. Eso me da la orden de parada. Vale, son marchas y paros como los que estamos cansados de hacer ya en electricidad, ¿no? Sabemos hacerlos ya de sobra. Orden de marcha, orden de paro y realimentación. Esa es la manera, o una de las maneras que hay de resolver una secuencia neumática con relés, utilizando ese concepto de los grupos de señal y trasladándolo a la electricidad, ¿no? A los relés, utilizando un K1A y un K2A. Una manera, eso es una manera de resolver el ejercicio. Veis que perfectamente me lo resuelve, ¿no? Si yo le doy aquí al pulsador de marcha, fijaros cómo se van activando en rojo cada uno de los dos grupos. Bueno, se ve un poquito rápido porque solamente está regulada la salida del primero. Esto es otro detalle que en los ejercicios tenéis que pensar, es según cómo es la máquina, qué movimientos me interesa regular. Por ejemplo, en el taladro. Yo no voy a hacer que el taladro salga a tope de velocidad. Le voy a meter una regulación porque si no la broca va a golpear la pieza. Quiero que vaya un poquito más despacio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay que pensar cuál de los movimientos me interesaría que estuviesen regulados y cuáles no. Pues nada, esta es la primera parte, con electroneumática y el ejercicio 2. Vale, a ver, tengo alguna opción más por aquí, os he dejado. Vamos a ver la B. Esta es con el GraphSet. Lo mismo, pero con el GraphSet. Bueno, vamos a fijarnos en qué cosas hemos metido por aquí. La parte neumática, nada, es igual, esa no cambia, ¿vale? De uno a otro. Bueno, dentro de los bloques que tiene el programa, a ver si nos deja visualizar esto más o menos. Este bloque de GraphSet que yo he metido aquí lo tenéis en la parte de abajo donde las utilidades del GraphSet, aquí. Sería esto de aquí, ¿vale? Las entradas y salidas. Ahí es como si fuese un autómata. Yo por la izquierda meto las entradas y por la derecha conecto las salidas. Y lo hago con los sensores, ¿no? Pongo una toma de 24 voltios, los sensores y de los sensores a las entradas. Aquí dentro voy a poner las etiquetas que yo voy a utilizar en el GraphSet, que tienen que ser diferentes, me parece. Si ponéis las mismas os va a dar un error. Ahí meto las etiquetas que utilizo en el GraphSet. Vale, para que él sepa relacionar el GraphSet con las conexiones que yo le doy.
Y en las salidas pongo las electroválvulas. En este caso os dije que no cambiaba la parte neumática, pero sí que cambia. Cambia en que aquí en esta solución utilizo cilindros con retorno por muelle. Lo hago de otra manera, pues para tener menos salidas. Vale, cilindros con retorno por muelle. Pero es lo único que cambia. En vez de tener Y2 aquí en la 1.1 y una Y3, Y4 en la 2.1, pues lo que hago es una única electroválvula por la izquierda y retorno por muelle. Vale, eso sería la parte del grafset. En las salidas pongo el potencial de 0 voltios. Vale, es una conexión parecida como si fuese un autómata, ¿no? Que yo pudiese programar con un grafset. Y luego aquí voy uniendo todas las partes del grafset. Los diferentes elementos del grafset los tengo todos aquí. Tengo la transición, tengo las etapas normales, tengo las acciones, ¿vale? Las acciones, a ver, se pueden reducir de tamaño, que es lo que yo he hecho ahí, ¿vale? Se pueden hacer más pequeñas. Aquí dentro de la acción pues tengo que poner qué variable es la que voy a modificar, ¿no? Aquí os van a aparecer las salidas y las etapas. Vale, esto hay que ponerse con ello e investigar un poquitín. Una cosa que tenéis que hacer, tenéis que unir con tramos de conductor o de, vamos, de líneas. No podéis unir directamente las etapas y las transiciones porque si no, no funciona. Tenéis la etapa inicial, que eso es meter una etapa normal y definirle aquí como etapa inicial, ¿vale? Marcáis en la parte de izquierda etapa inicial y ya es la etapa inicial. ¿Qué más? ¿Y cómo se simula? Pues lo mismo, una vez que se simula con los pulsadores de aquí que hay en la caja en las entradas. Si yo pongo aquí a simular, le voy aquí, le doy al pulsador, al que tenga que darle manualmente, y luego ya va haciendo la secuencia, va evolucionando ahí automáticamente. Vale, en este caso es como si el grafset fuese el programa que tengo dentro de esta caja de autómata, de grafset. Por eso os decía que esta quizás es la más sencilla de hacer, el grafset ya más o menos lo sabemos hacer. Las secuencias neumáticas normalmente son sencillas de dividir en un grafset. Pues nada, hago el grafset, le meto las entradas, las salidas. Bueno, primero sería hacer la parte del esquema para tener todas las etiquetas, ¿no? Luego ya puedo hacer el grafset. Esa es la segunda opción que os doy ahí. La solución C, otra más. Esta es con electroneumática y con un tercer cilindro ahí que sería el que realizaría el corte. Vale, esta es una variación, es como ampliar un poco el enunciado. En los que tenéis que hacer vosotros no va a ser necesario, ¿no? Pero bueno, para que veáis, en este caso, yo lo que añado ahí es el corte, ¿no? Entre uno y otro, añado el corte que sería C más C menos. Sería esta parte de aquí de la máquina y tendría un cilindro que es el que hace bajar esa pieza y me corta la pletina. Vale. Simplemente es lo que añade. Desde el punto de vista de grupos de señal, si divido esa secuencia siguen siendo dos grupos, por eso solo tengo dos relés, y luego es aplicar el mismo principio que veíamos. Las primeras señales de cada grupo, que en este caso serían A- y C-, Y1 e Y6, van directamente con un contacto del correspondiente relé. Y luego ya las señales intermedias, con la señal del grupo, con el relé correspondiente, sea el K1A, sea el K2A, y los sensores que van interviniendo en la secuencia. Vale, este lo podéis ver, es como el primero, pero añadiendo ese tercer cilindro que corta. ¿Vale? Sigue siendo una secuencia con dos grupos de señal, con dos etapas, pero con un tercer cilindro. Esa sería la C de las soluciones que os doy ahí. La D. Otra vez con los tres cilindros, pero con el grafset, ¿vale? La variación
Sale un poquito más grande. Aquí lo que hice fue voltear el grafset, que se puede poner también en esta posición, girándolo. Pero es lo mismo, ¿eh? Lo podéis poner como antes o lo podéis poner así. Vale, sin problema. Si le doy, pues lo mismo de antes. Yo lo que hago es darle al pulsador aquí, donde lo tengo metido en el esquema de la caja del grafset, y luego ya la secuencia se va ejecutando ella automáticamente. Hace una única secuencia, luego tendría que volver a darle aquí para reiniciarla. Bueno, esa es la cuarta solución que os doy. Son variantes del mismo. Y esta es otra variante ya sobre la anterior, también con el grafset, pero con más cosas, ¿no? Aquí lo que le meto es un ciclo ya creo que continuo. Esta realimentación que me hace el grafset aquí lo que hace es que sea un ciclo continuo. Y tengo una opción de parada que me lleva a la etapa inicial. Y ya sería pues metiéndole todo lo que se pueda meter. En este caso tendría un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Si vamos aquí, fijaros que tengo una marcha que es S1 y un paro que es S2. Pues nada, si yo le doy al S1, ahí haría una secuencia completa y luego vuelve a reiniciar la secuencia y está continuamente cortando la pletina. Ahí sería ya la máquina completamente automatizada. Veis que vuelve a la etapa 1, cuando llega a la 6, vuelve a pasar automáticamente a la 1 y sigue haciendo la secuencia indefinidamente. Esté en la etapa que esté, tengo una serie de salidas que lo que hacen es llevarme a la etapa 0. Va con una negación porque yo puse un cerrado, pero podéis haber puesto un pulsador abierto y ponerlo afirmada, ¿no? Esta señal de aquí da lo mismo. Si yo paro en cualquier momento la señal, por ejemplo ahí, pues me va a la etapa 0. Vale, y ahí reiniciaría de nuevo la secuencia. Vale. Bueno, esto es para que los miréis. No os dejé ninguna con el logo, pero el logo creo que ya habíamos hecho alguno. Vale, luego lo que tendría que hacer, podemos verlo si queréis un poco a partir de una de estas. A ver, abro la más sencilla. Parece que era la B. Por ejemplo, esta de aquí. Pues espera a ver, que igual sí que la tengo, pero... No, esta era la que acabamos de ver. Bueno, la tengo hecha en este caso, pero no la tengo metida en el... La tengo hecha con el Comfort. Aquí debo de tener el programa. El programa del logo, este sí que se puede hacer como queráis. Se puede hacer basándose en el grafset, que es una manera, basándose en los grupos de señal. ¿Vale? Los grupos de señal, como si cojo ese esquema que tengo de relés y lo convierto en un esquema de funciones lógicas, ¿vale? Es más o menos lo que aparece aquí. El grupo 1 y el grupo 2 son el relé K1A, K2A, y a partir de ahí pues hago las condiciones, las etapas, las electroválvulas como salidas, con esas mismas condiciones que aparecían en el esquema cableado. Como la báscula RS ya es el marcha paro con realimentación, pues la realimentación no la tengo. Vale, eso de cara a meter el programa. Eso en el Festo. Vamos a guardar esto. Por ejemplo, si quito esto del grafset, quito eso de ahí, sería meter el logo. Que lo tengo por aquí abajo. Aquí tengo dos, uno con más entradas y otro con menos. En este caso me valdría este. Vale.
Tendría que conectarlo a los 24 voltios. Aquí, bueno, habría que reordenar esto un poquito. Aquí tendría que tener una conexión a 24 voltios. Estos irían a las entradas. Como conectamos el logo, ¿no? Lo mismo. Y luego las salidas. Bueno, en este caso esto lo voy a cambiar. No quería hacer eso. Simplemente este conductor de aquí lo voy a borrar. El 0 voltios lo voy a meter para el otro lado. Lo giro. Vale, y alimento desde aquí. Esta conexión la quito también. La hago de nuevo. Esa salida iría ahí. Esta sería la segunda. Y aquí tendría que alimentar con 0 voltios. La conexión no es exactamente la misma que hacemos con el logo, pero bueno, se parece. Vale, esa sería la parte de cableado con el relé programable. Vale, por un lado. Y ahora vendría el programa. Para hacer el programa, lo que hago es doble clic en medio y tengo que ir metiendo los bloques lógicos aquí. Vale. El programa podría ser algo similar al que hemos visto antes ahí, con los dos grupos de señal. Aunque bueno, este me parece que estaba hecho con todo el mogollón. Vale, lo que pasa es que no me vale el de logo confort. Tengo que venir aquí y meter pues la báscula RS. Vale, tenéis aquí todas, o al menos las fundamentales. Las que vais a necesitar están todas. A ver si veo por aquí la RS, que no sé dónde está, aquí. Vale. Aquí las salidas y las entradas las podéis, yo creo que las podéis desplazar. Le doy aquí a desagrupar un group, ya me deja moverlas como yo quiera, vale. Nada, metéis el programa y una vez que simuléis pues va a funcionar con lo que tengáis ahí, lo mismo. El programa como queráis, con grupos de señal a partir del GraphSet, directamente con las condiciones de activación y desactivación, como hacíamos el año pasado. Eso de la programación como queráis. Vale, esa es la otra opción que tenemos. Vale, circuito de mando con relés, un circuito de mando con un GraphSet o circuito de mando con el logo. Hay que hacerlo así para los tres. Luego aquí tenemos la tarea, lo que os pido pues es el archivo CT correspondiente. Vale.